Buenas noches, que Dios los continúe bendiciendo. En este tiempo vamos a hacer el estudio del trasfondo de un libro. ¿Cuál fue el libro que escogí? El libro de Filipenses. ¿Cuáles fueron las herramientas que utilicé para poder averiguar más sobre esta ciudad? Un diccionario bíblico ilustrado. Tenemos a una Biblia de estudio con mapas y el comentario bíblico de William Hendriksen. Gracias a estos recursos pude averiguar sobre un trasfondo geográfico, histórico, cultural y político. Geográficamente, Filipos se encontraba en Macedonia, en la zona oriental. Estaba al interior, a unos 16 kilómetros, y al noroeste limitaba con Neápolis. Una cadena de montes separaba ambas ciudades. Para ir de una a otra se tenía que pasar por un pueblo de montaña de 487 metros por encima del nivel del mar. Al principio, Filipos ocupaba una pequeña eminencia encima de la llanura. La ciudad gozaba de especial significación por su situación geográfica y por su movimiento comercial. La historia nos dice que Filipos era una colonia romana. ¿Quién la fundó? Filipo II, que era el papá de Alejandro Magno. Él la fortificó y le puso este nombre en el año 365 a.C. aproximadamente. Filipo II se propuso dedicadamente a modernizar su ejército, para lo cual lo dotó de lanzas muy largas, fuerzas de choque y caballo, y entre otras cosas. Realizó la explotación de minas de oro en este pueblo, con el fin de sustentar su costoso ejército y mantener sus campañas de conquista. La cultura de las personas que vivían en la ciudad de Filipo era altamente influenciada por la cultura romana, aunque también vivían nativos ahí, pero poco a poco se fueron mezclando. Gozaban de los mismos derechos que cualquier otro ciudadano del Imperio Romano. Su lenguaje era el latín y les gustaba vestirse según el estilo de Roma. Las monedas de Filipos ostentaban inscripciones latinas. En cuanto a la política, también era influenciado por el Imperio Romano. Las personas que vivían en esta ciudad eran veteranos de guerra, colonizadores, que recibieron concesiones de tierra por parte del emperador como beneficios. Este esquema político y de gobierno ayudaba al Imperio Romano a mantener sus fronteras a salvo y a la par beneficiaba a sus veteranos. Los habitantes de esta ciudad gozaban no solo de privilegios económicos, tales como la exención del tributo y el derecho a adquirir, conservar o transferir propiedades, sino también de ventajas políticas, como el ser independientes de la autoridad del gobernador provincial y el derecho y responsabilidad de dirigirse por sí mismos en los asuntos civiles. El control del gobierno de la ciudad estaba en manos de los dos comandantes civiles, o también conocidos como magistrados, los cuales poseían sus propios policías y alguaciles. Los temas más importantes a tener presente sobre esta ciudad es que Filipos era un puerto comercial de mayor trascendencia en la zona. Esta ciudad era considerada importante por el ejército romano
porque era un puesto estratégico de defensa en posibles invasiones del norte. Se lo consideró una copia en miniatura de Roma. Aquí fue donde Pablo fundó una iglesia en su segundo viaje misionero y la volvió a visitar unos años después en su tercer viaje. Fue la primera ciudad en Europa donde Pablo fundó una iglesia. Lo que podemos aprender al estudiar el trasfondo histórico, geográfico, cultural y político de Filipenses es que el apóstol Pablo tuvo una tarea bastante difícil en predicar el evangelio en esta ciudad por su contexto cultural, ya que tenían mucha preeminencia la cultura romana. Y para ellos, para estos veteranos de guerra que vivían ahí, tenían un sentido de patriotismo hacia el emperador. Y que alguien les venga a predicar sobre un rey que no era su emperador, era una tarea imposible para Pablo para poder ganar almas para Cristo. Tuvo mucha resistencia, pero logró su cometido. Pudo evangelizar a señoras, a jóvenes y a niños y pudo fundar una iglesia sana, una iglesia que dio el fruto, que se acordó de él cuando él estuvo en prisiones. Asimismo, nosotros tenemos que estar predispuestos a predicar el evangelio, aunque el lugar donde vayamos sea totalmente contrario y adverso y no haya probabilidades de ganar. Ahí es donde la luz de Cristo va a resplandecer y va a brillar con más fuerza. Debemos estar preparados para predicar dentro o fuera de tiempo. Debemos tener la valentía para poder seguir adelante y cumplir esa gran comisión que nos fue dada y comenzar a esparcir el evangelio, las buenas nuevas de salvación a aquellas personas que lo necesiten.